Tengo un amigo que siempre se ha caracterizado por abrazar multitud de hobbies, de aficiones distintas. Recuerdo en especial aquella vez en la que él inició los trámites de separación de su mujer y de repente se hizo abonado de fútbol, del club de fútbol de la ciudad. Él, que puedo asegurar que no había visto una pelota rodar ni de niño en el patio del colegio. Se hizo con todo el equipamiento de dominguero futbolero. Alegría en las gradas al comenzar el segundo tiempo. El Hamburgo mejora y lanza peligrosos ataques. Banda, camiseta, bluferas, bueno, ya sabéis, todo eso. Pero es que anteriormente se hizo running. Muchos sabréis de qué va la cosa porque correréis también, lo tendréis como afición, pero perdonad mi ignorancia nivel Paco Martínez Soria. Yo pensaba que con unas deportivas y un chándal era suficiente. ¿Qué va? Que si calcetines antiampolla, que si chaleco cortavientos, que si reloj con GPS, que si mochila cantimplora. ¡Uf! Y anteriormente fueron muchas otras aficiones, que si cómics, vinilos, las motos. Todas estas aficiones siempre con un denominador común. Eran abandonadas tan repentinamente como habían aparecido. Hola, ¿qué tal? Yo estupendamente, aquí hablando de juegos de mesa con vosotros y vosotras. Antes de continuar, quisiera hacer una aclaración. Y es que probablemente este sea el vídeo más inútil que vayáis a ver en este canal. Lo digo por si queréis cortar y dedicar ya vuestro tiempo a otros menesteres más útiles. Que no, que continuáis conmigo. Perfecto, yo encantado. Me apetecía hacer esta reflexión que rondaba en mi cabeza desde hace ya algún tiempo. ¿Está el jugador moderno de juegos de mesa en crisis? No voy a extenderme contando la historia de los juegos de mesa, que creo que todos más o menos nos la conocemos, ¿no? Finales del siglo XX, el Catán, después del Carcassonne, etc. ¿no? Eso creo que lo conocemos todos, pero quizás solemos recordar menos esa década gloriosa que fue la segunda década del siglo XXI, que además trajo consigo una generación de nuevos jugones, de nuevos jugadores, generalmente millennials, que abrazaron esta afición con una devoción casi religiosa. Veíamos cómo a los jugones de toda la vida esta nueva generación nos pasaban a derecha y a izquierda a una velocidad increíble. Y antes que nada, he de advertir que este vídeo no va de una crítica generacional del tipo En mis tiempos éramos felices con el HeroQuest o con el último Wargame de NAC. Y no necesitábamos nada más para reunirnos y disfrutar de este hobby. Y la juventud de hoy lo tiene todo y no se contenta con nada. No. Yo creo que aquello fue muy bueno. Fue muy bueno porque de repente hubo una eclosión de editoriales españolas. De repente, gracias a esta nueva gente que abrazó el hobby, pudimos ver en español juegos que no podíamos ni soñar tener en nuestra lengua. Y además, esta generación, en su apetito voraz por todo lo concerniente a juegos de mesa, se convirtieron en grandes creadores de contenido. Y fue la época dorada de los podcasts de juegos de mesa, de los canales de YouTube de juegos de mesa, de los blogs, bueno, etc. ¿Está esa generación en crisis? Todo esto le estoy dando vuelta en las últimas semanas debido a varios sucesos que he notado en la comunidad. Uno de estos hechos más llamativos, sin duda, es el anuncio de cese de actividad, de cierre, de uno de los podcasts referentes en materia de juegos de mesa como es Más Madera. Si no habéis escuchado Más Madera, cosa que me extrañaría, estáis tardando. Porque aparte de tener la entradilla más genial de los podcasts de juegos de mesa, era un podcast que funcionaba a la misma maravilla gracias al feeling que tenían sus dos colaboradores, sus dos conductores, de personalidades tan dispares como la de Edgar, más tranquilo, más pragmático,
y la de Imisud, que es como más explosiva, como más impulsiva, como más nerviosa, ¿no? Y esa combinación de personalidades le sentaba de maravilla, hasta tal punto que jugadores como yo, que somos más de temáticos, escuchábamos un podcast que básicamente, como digo, era de Eurogames. Bien, pues cuando volvieron ahora, después de este verano, soltaron la bomba. Dejaban de grabar programas. Ya anteriormente habían introducido un tercer colaborador y aquello ya era un poco extraño, ya denotaba signos de cansancio, ¿no? Lo más llamativo de todo, o lo que más me llamó a mí la atención, es los motivos que daba Edgar para dejar este podcast, que era básicamente que ya no jugaba y que el tiempo que tenía, poco tiempo que tenía para jugar, pues prefería volver a sus juegos de toda la vida. Y ya no le apetecían las novedades, ya no compraba novedades, ya no probaba juegos nuevos. Y eso en un medio que estaba orientado principalmente a anunciar novedades, pues claro, resultaba fatal, ¿no? A la hora de crear más contenido. Y no es el único medio, el único podcast o el único canal de YouTube que ha sufrido esto, ¿no? Y que ha cesado o han dejado bajo mínimo su actividad. Las razones de esto yo creo que son meramente coyunturales. Es decir, aquella generación, como digo, era mayoritariamente millennial y claro, los seres humanos tenemos la fea costumbre de adquirir responsabilidades, de complicarnos la vida y querer casarnos, tener una hipoteca, tener hijos. Eso va mermando nuestra capacidad económica, nuestro espacio y sobre todo nuestro tiempo. Y entonces yo creo que es lo que ha empezado a suceder, evidentemente, en toda esa magnífica generación de nuevos jugones. Afortunadamente creo que hay una nueva generación de jugadores que está supliendo a aquella década prodigiosa y que no sabemos todavía dónde nos llevará, cuya actividad y cuyo entusiasmo en el hobby todavía no sabemos a dónde nos va a llevar y cuánto va a durar. Pero hay otro hecho más llamativo todavía, o al menos que a mí me lo parece, y que ha hecho que haga esta reflexión en voz alta con vosotros y vosotras. Y es que cada vez leo y escucho con más frecuencia, y vosotros seguro también que lo habréis hecho, porque si yo no estoy en ninguna conversación, ningún hilo de Telegram ni WhatsApp y me han llegado a mí, pues a vosotros también seguro. Como digo, conversaciones, declaraciones de gente que ha abrazado con verdadera pasión este hobby y que dicen que ahora ya no les apetece jugar, que ahora les cuesta mucho sacar un juego, que ya no tienen ilusión por comprar juegos. Incluso he llegado a leer gente que se obliga a jugar porque ya no les sale de por sí a ellos y se tienen que obligar a jugar. ¿Cómo se puede obligar a practicar un hobby? Precisamente una afición sirve como válvula de escape para las obligaciones, las numerosas obligaciones que tenemos en nuestra vida. Yo no tengo una explicación exacta o una solución para estas personas, ya me gustaría a mí, pero sí que me ha hecho reflexionar al respecto. Y es que creo que a veces no estoy convencido, ¿no?, de que a veces adoptamos una determinada afición para suplir, para compensar determinadas carencias. A veces son carencias meramente coyunturales, meramente físicas, ¿no? Como hace unos años cuando teníamos el confinamiento en casa, o si estamos enfermos, o por cualquier razón tenemos que estar durante una temporada postrados. Pero hay otro tipo de carencias en el que a veces no nos damos cuenta, ni siquiera que las tenemos, carencias emocionales, carencias afectivas. Y abrazamos, buscamos, elegimos una determinada afición que ni siquiera antes podíamos haber sospechado que nos iba a interesar, pero que ahora nos va a ayudar a compensar esas carencias, como digo. ¿Qué pasa? Que cuando afortunadamente esas carencias ya no existen, esa afición que hemos abrazado, de manera, no quisiera decir artificial, pero sí artificiosa, deja de tener sentido. Y únicamente quería decir eso, que estoy convencidísimo de que nosotros no elegimos nuestras aficiones, sino que las aficiones nos eligen a nosotros, incluido esta grandísima afición de los juegos de mesa. Cuando es lo contrario, cuando lo elegimos nosotros, ya digo, probablemente para cubrir carencias, pues
Tarde o temprano, cuando dejan de cumplir su función, desaparecen. Pero si es la afición la que nos elige a nosotros, ya podemos cortar durante una temporada por cualquier cosa, por cualquier motivo, por cosas de la vida, que tarde o temprano volveremos a ese amor. Y eso lo descubrí cuando tenía 8 años, cuando entré con mi abuela a una juguetería de la calle Hospital, en mi ciudad natal, una juguetería que ya no existe, y de repente me llamó, todavía recuerdo la voz, me llamó poderosamente una caja que contenía un horizonte marítimo, torres petrolíferas, un avión, un coche de lujo, y me prometía mundos exóticos, aventuras maravillosas, emoción y escapismo. A pesar de no ser un niño especialmente caprichoso y pesado, no admití salir de esa tienda con mi abuela sin el juego, sin esa caja, bajo el brazo. Y hasta hoy, con sus mesetas y valles, con sus altibajos, evidentemente, porque pasamos por muchas etapas en la vida, pero siempre he estado ahí. Siempre, aunque hayan pasado unos cuantos años, al final, en el interior de un armario, oía la voz de esos juegos que me llamaban para que los sacara del ostracismo. Así que, si hay un momento determinado en el que no os apetece jugar, os apetece sacar vuestros juegos, no forcéis. Si no es vuestra afición, tenerlo claro, han cumplido ya su objetivo y ahora buscad otros modos de ser felices. Y si la afición os eligió a vosotros y a vosotras, no os preocupéis, tarde o temprano os volverá a llamar. Os volverá a llamar y os obligará a desempolvar esas cajas, a abrirlas, a recordar momentos felices, a desplegarlas sobre la mesa y a compartir momentos de aventura y de emoción. Bueno, ya os dije, ya os advertí. Este era un vídeo tonto como pocos haré en el canal, pero bueno, a veces simplemente me apetece reflexionar en voz alta. Un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo. Cambio y corto.